En este tercer ejemplo voy a implementar el tema de niveles de seguridad o secciones de una clase para el desarrollo de mi proyecto. Voy a comenzar con la descripción del código fuente que ya tengo escrito y bueno, nada más me voy a enfocar en la explicación. Bien, comenzamos. En la primera parte estoy declarando dos arreglos char bidimensionales para el almacenamiento de las cadenas de las imágenes que voy a implementar en mi interfaz. En el segundo arreglo de nombre audios, nuevamente hago uso de este arreglo para almacenar las cadenas de los audios que voy a implementar en mi interfaz gráfica. El comentario es que este proyecto ya está desarrollado en modo gráfico. Nuevamente, si van a trabajar en este modo, consulten alguno de los videos que ya tengo en mi canal para que puedan configurar el code blocks en modo gráfico. Bien, entonces mis arreglos bidimensionales almacenan los archivos con los que voy a estar trabajando dentro de mi interfaz. Pasamos a la clase. En este caso desarrollo una clase de nombre usuario. Esta clase incorpora los tres niveles de seguridad que integran mi clase. Tenemos la sección privada, la sección protegida y la sección pública. Dentro de la sección privada declaro tres atributos. Uno de tipo string para el almacenamiento del alias del usuario, uno de tipo char para almacenar la imagen del perfil del usuario y también un char para el almacenamiento del género. Bien, en esta misma sección tenemos los métodos para elegir un avatar y para elegir un alias. Pasamos a la siguiente sección. En la sección protegida tengo únicamente un método y es el encargado de inicializar el modo gráfico. Particularmente este método de iniciar el modo gráfico, en este caso la ventana gráfica, lo dejo en la sección protegida, puesto que estoy pensando utilizarlo en el siguiente tema, que es el de herencia. Entonces, para no implementar dos veces el mismo método, lo voy a heredar y en la siguiente clase que corresponde al uso de la herencia voy a implementar este método. Bien, continuamos. En la sección pública tengo definido los siguientes métodos. Un método para reproducir un audio. En este caso los parámetros que involucra es un apuntador de tipo char que almacena la cadena del audio que quiero reproducir y una variable entera c que me va a permitir si el audio se va a reproducir de manera síncrona o asíncrona. El segundo método público es el que corresponde para imprimir una imagen. Le mando como parámetros un apuntador de tipo char que va a almacenar la cadena del archivo que quiero imprimir en pantalla. El resto de los parámetros corresponden a la posición X y Y inicial, X y Y final. Recuerden que para imprimir una imagen hago uso de la función readImageFile, que obligadamente requiere proporcionarle dos vértices del origen y del fin de la imagen donde quieren mostrarla dentro de pantalla. Bien, continuamos. El siguiente método me va a permitir ejecutar los métodos que se encuentran dentro de la sección privada, ya que estos no los puedo implementar directamente en la función principal main. Necesito obligadamente tener un método público que me permita ejecutar estos dos métodos. Como estos dos métodos atienden directamente a la manipulación de mis datos, entonces les estoy dando también un nivel de seguridad alto, de tal manera que no puedo acceder a estos métodos ni a los atributos de manera directa. Así que bueno, lo voy a hacer a través de este método que me va a permitir ejecutar los métodos privados y posteriormente estos métodos privados manipular los atributos. Bien, entonces esto es prácticamente lo que va a hacer este método. Continuando, tenemos el método para ver el perfil. Lo único que va a hacer este método es mostrar el perfil que eligió nuestro usuario. Ya para finalizar, aunque no es el caso ahorita, sí es necesario implementar un método que me permita inicializar una ventana gráfica, ya que anteriormente comenté que
el método de inicializar se encuentra dentro de la sección protegida, así que también este método no lo puedo implementar directamente en la función principal y lo voy a tener que hacer mediante un método público. Esto es temporal porque cuando hablemos del tema de herencias sí lo voy a poder implementar de manera directa. Bien, vamos a continuar con la función principal main. En la función principal main hago la declaración de mi objeto de tipo usuario y bueno, comenzamos con el llamado a los métodos. El primer método que estoy llamando es precisamente el que me permite inicializar la ventana gráfica. En este caso nuevamente comento que el método iniciar ventana hace un llamado al método inicializar, quien es el encargado de generar la apertura de mi ventana gráfica. Entonces lo primero que hago es, dentro de la función principal main, abrir una ventana gráfica. Posteriormente genero la apertura de un ciclo while en configuración infinita y hago un llamado al método elegir perfil. Y nuevamente el método elegir perfil es un método público que me va a permitir ejecutar o llamar los métodos elegir avatar y elegir alias. Bien, una vez que elijo mi perfil, pues pasa al siguiente método que me va a permitir mostrar en pantalla el perfil que he elegido de este usuario. Y bueno, dentro de este ciclo while se va a estar ejecutando estos dos métodos. Y bueno, vamos a pasar ahora al desarrollo de los métodos que están implementados dentro de mi clase. Comenzamos con el método elegir avatar. Este método comienza con la declaración de una variable tipo char OPC, nombre OPC, que me va a servir para elegir un tipo de avatar. Recordando que bueno, mi aplicación está orientado para niños de primaria. Bueno, pueden elegir un perfil de un niño o un perfil de una niña. Entonces los avatars que voy a implementar son imágenes de un niño y una niña. Bien, continuamos. Hago uso de la función clear device, que es el parecido a limpiar pantalla, solamente que para limpiar pantalla en modo gráfico hacemos uso de la función clear device. Posteriormente tenemos un llamado al método reproducir audios, y bueno, particularmente aquí yo le estoy mandando el audio que se encuentra en mi arreglo bidimensional y indicándole que tome el que se encuentra en la fila número 1. Entonces este arreglo bidimensional también ya lo habíamos comentado anteriormente, aquí está, y el audio que le estoy mandando es precisamente esta es la cadena del audio que voy a emplear en esta parte. El nombre de este audio es ambiente2.wap y por otro lado también le estoy indicando que lo va a reproducir en modo 1. Entonces la reproducción se puede hacer de modo síncrono o asíncrono. En este caso le estoy diciendo que lo haga en modo 1, que corresponde a modo asíncrono. Más adelante veríamos el funcionamiento de este método. Bien, continuamos. La siguiente función que voy a implementar es la función outText. Esta función me permite imprimir en pantalla un texto, recordando nuevamente que estamos en modo gráfico, entonces no puedo utilizar un print o no puedo utilizar un cout dentro de mi ventana gráfica. La función que me permite imprimir un texto en mi ventana gráfica es outText XY. Los parámetros que implementa es la posición en X y la posición en Y. Estos dos parámetros que corresponden a X y Y están expresados en píxeles, entonces tomen en cuenta nuevamente que estamos hablando de una ventana gráfica. El texto que voy a imprimir es elige tu avatar y bueno, continuamos. El siguiente método es el de imprimir imagen. Este método lo que me permite es imprimir una imagen que previamente voy a seleccionar de mi arreglo bidimensional. En el primer caso estoy eligiendo la imagen que se encuentra en el arreglo bidimensional fila 0 y en el segundo caso sería el que se encuentra en la fila 1. Las posiciones de mis dos vértices que voy a emplear para la figura 0 sería 100, 100, 340, 340. En el siguiente caso
sería 410, 100, 650 y 340. Estos valores que yo estoy empleando es por el tamaño de mi imagen. El tamaño de mi imagen tiene 240 píxeles por 240 píxeles, y si ustedes observan, del valor inicial X al valor final de X son los 240 píxeles que tiene mi imagen. Lo mismo con respecto a Y. De 100 a 340 son los 240 píxeles. En el caso de la segunda imagen, de 410 a 650 son estos 240 píxeles, y lo mismo con respecto al valor de Y. Bien, una vez que imprimo estas imágenes, continúo con la asignación de un valor a mi variable OPC a través de mi función Getch. Entonces espero aquí que el usuario elija una opción y posteriormente, mediante un switch, compruebo qué valor fue el asignado a mi variable OPC. En este caso se oprimió el carácter 1, entonces a mi atributo imagen le asigno la cadena que se encuentra almacenada en mi arreglo bidimensional, fila 0, y a género, que es mi siguiente atributo, le asigno M, que corresponde precisamente a masculino. Quiere decir que está eligiendo un avatar correspondiente a un niño. Y posteriormente aquí asigno a C el valor de 4. Este valor de 4 corresponde al número de audio que voy a implementar cuando elige la imagen. En el segundo caso estaría entonces referido al avatar de la niña. A la imagen, a su perfil de imagen, le asigno la cadena que corresponde al arreglo bidimensional fila 1. Entonces esa cadena se lo asigno a mi atributo imagen. En género le asigno el carácter F, que corresponde a femenino, y el audio, o en este caso la variable C, le asigno un 6, que va a permitirme elegir el audio que se encuentra en la fila número 7 de mi arreglo bidimensional. Entonces, una vez que hago estas asignaciones mediante el switch, paso nuevamente a la función reproducir, y en este caso implemento del arreglo bidimensional el valor C, que corresponde a alguna de las filas de los audios que se encuentran almacenados en mi arreglo bidimensional. Ya comenté, C vale 4 cuando se trata de un perfil de niño, y C vale 6 cuando se trata de un perfil que corresponde a una niña. Y en el segundo parámetro mando un 2, indicando que ahora la reproducción es de manera síncrona. Bien, todo esto es lo que desarrollamos en la parte del método elegir avatar. Vamos a continuar. En el segundo método de nombre elegir alias, es algo similar a lo que empleamos en el de elegir avatar, solo que en este caso le pido al usuario que elija una imagen al cual corresponde un alias con el cual va a ingresar a la aplicación. Nuevamente limpio pantalla, uso el OutText XY para imprimir el siguiente texto, elige tu alias, y posteriormente viene la ambientación de mi ventana. Reproduzco un audio que se encuentra en este caso en el arreglo bidimensional audios fila 1, y lo estoy reproduciendo de manera síncrona. Declaro mi variable char o PC para la selección del menú, y mi variable C para la selección de un audio. En este caso, como ya tengo definido un género, entonces yo le presento al usuario una serie de imágenes que corresponden al avatar de un niño, y le presento una serie de géneros también que corresponde al perfil del avatar de una niña. Entonces, para seleccionar estos alias, hago uso del if para preguntar si lo que tiene género es un carácter M. Entonces le presento al usuario las imágenes de los alias que puede elegir para este niño. Entonces, dentro del if imprimo la imagen que se encuentra en el arreglo bidimensional fila 2, y estas serían las posiciones, desde la posición 1,100, 1 en X, Y en 100
y en X final sería el valor máximo de mi ventana y en Y sería 340. Posteriormente espero a que ingrese el usuario una opción para elegir el alias correspondiente. Continuando con la estructura switch, comparo mi valor almacenado en mi variable OPC con alguno de los casos y bueno, en este caso, dependiendo de lo que elija el usuario, lo que hago es asignar a mi atributo alias una cadena y esa cadena refiere al alias que va a tener mi perfil. Entonces aquí yo le indico que si oprime 1 su alias va a ser cerebro, si oprime 2 su alias va a ser Arnold, si oprime 3 su alias va a ser Carlitos y finalmente si oprime 4 su alias va a ser Bob Esponja. Y como audio, para la reproducción de una vez que seleccionó, asigno a C el valor de 4. Algo similar estaría haciendo en el caso del else, ya que si el valor almacenado en género no es M, entonces else asume su complemento, que sería una F. Y en el caso de F, nuevamente imprimo las imágenes correspondientes al avatar de una niña. Nuevamente indico las posiciones donde se va a mostrar esta imagen y espero a que elija una opción. Y en el caso de elegir las opciones, aquí tengo los casos. Si oprime 1, a su alias le asigno la cadena de bombón. Si oprime 2, asigno a la cadena el nombre de Lisa. Si oprime 3, su alias sería Dora. Y si oprime 4, su alias sería Burbuja. Y como audio estaría implementando el número 6, entonces asigno a C el valor de C y con esto estaría terminando el else. Ya para finalizar este método hago una reproducción del audio elegido. Este valor de C pasa al arreglo bidimensional y selecciona las cadenas que corresponden a los audios almacenados. Y nuevamente le digo que lo reproduzca en modo síncrono. Y bueno, hasta aquí finalizaría el método elegir alias. Vamos a continuar. Para el método de inicializar. El método de inicializar lo único que hace es generar la apertura de una ventana gráfica. Le estoy diciendo en este caso que va a ser de 800 por 600 píxeles. El nombre de mi ventana es perfil y la posición inicial donde se va a generar la apertura de mi ventana es en la posición 200,100. Todo esto es valores expresados en píxeles. La posición inicial no es más que el punto donde se abre nuestra ventana. Si no le ponemos estos valores, la ventana va a aparecer en la esquina superior izquierda, o sea, en esta esquina. Si yo le indico 200 y 100, entonces se va a desplazar 200 píxeles hacia la derecha y 100 píxeles hacia abajo. Entonces va a iniciar en un punto desplazado del origen. Bien, vamos a continuar. La siguiente función que voy a implementar es un set bkcolor que utilizo para darle un fondo de color a mi ventana. En este caso, por default es negra. Yo al hacer uso de esta función le indico que la pase a valor 15, que corresponde a un blanco. Posteriormente selecciono un color de texto. Por default viene blanco y bueno, haciendo uso de esta función yo lo cambio a color rojo. Posteriormente selecciono un estilo de texto. Tenemos esta función que me va a permitir seleccionar estilos de texto. Por un lado tenemos el estilo del texto. El segundo campo corresponde a la orientación, si lo va a imprimir en horizontal o vertical, y el último campo corresponde al tamaño. Una vez que selecciono mi estilo de texto en el cual voy a imprimir las cadenas que estaban implementadas en la parte de la función outText, pues continúo limpiando pantalla. Una vez que limpio pantalla, se quedan predeterminados los estilos que he establecido previamente. Bien, esto es lo que hace con mi método inicializar. Continuamos. El método reproducir. Bueno, este método, como ya bien mencioné, incorpora un apuntador de tipo char nombre audio y me va a servir para almacenar una cadena donde se encuentra el audio
el nombre del audio y su extensión, que en este caso es .wav, y c es una variable entera que utilizo para indicarle mediante un switch si lo va a reproducir en modo asíncrono o en modo síncrono. Entonces, dentro de la acción de este método implementamos el switch, y con respecto al valor que tiene c, si es 1, entonces hago una ejecución de mi función playZone, le indico qué audio es el que va a reproducir. Recuerden que este es un parámetro que previamente le mandé y que ya tiene asignado este valor. Le digo sus parámetros que van a ser null, y bueno, estos también son otros parámetros que se utilizan para reproducir un audio. Le digo particularmente que lo va a reproducir en un ciclo o de manera cíclica, y va a ser de manera asíncrona. Reproducir un audio de manera síncrona me permite que la aplicación se mantenga en ejecución y que pueda realizar otra acción sin que intervenga la ejecución del sonido. O sea, como que pasa a un segundo plano la reproducción del audio y se mantiene en primer plano la ejecución de mi programa. Cuando ejecuto el caso 2, nuevamente hago uso de la función playZone, le digo qué audio va a ser, pero ahora en este caso va a ser de manera síncrona, o sea, se va a reproducir de manera síncrona, y en este caso hay que considerar que una reproducción de manera síncrona se va a quedar en primer plano la ejecución del audio y no vas a poder hacer nada hasta que finalice la reproducción de este audio. Entonces, bueno, son los únicos dos elementos que considero para el uso de esta función playZone y que se encuentran dentro de mi método reproducir. Vamos a continuar. Siguiente método es el método para imprimir una imagen. Nuevamente los parámetros que implemento sería uno de tipo char, apuntador de nombre im, y estos siguientes parámetros, los 4 últimos, corresponden a las coordenadas de los vértices de la imagen donde yo quiero mostrarlo dentro de pantalla. Entonces, cuando hablo de los vértices, refiero a la esquina superior izquierda y a la esquina inferior derecha. Entonces, esos dos puntos son los que proporciono mediante estos parámetros. Y bueno, el método en sí incorpora como acción el llamado a la función readImageFile y quedaría de esta manera. El primer campo corresponde a la cadena de la imagen donde se encuentra nombre de la imagen y la extensión, que en este caso puede ser .jpg, .gif o .bmp. Particularmente yo estoy trabajando con imágenes .jpg. Y posteriormente indico los vértices donde quiero imprimir la imagen. Bien, vamos a continuar. Siguiente método, elegir perfil. Y bueno, este método se encuentra dentro de la sección pública y lo único que hace es un llamado a los métodos elegir avatar y elegir alias que se encuentran dentro de la sección privada. Entonces, este es el medio por el cual mi función principal main se va a conectar a través de este método para poder llamar los métodos privados. Entonces, este método es importante porque es a través del cual voy a poder interactuar con la clase y poder elegir los métodos que se encuentran en una sección privada o protegida. Entonces no hay más que hablar acerca de este método, únicamente lo utilizo para tener acceso a la sección privada. Bien, vamos a continuar. El siguiente método es para ver el perfil, y bueno, este método prácticamente lo que hace es mostrar los datos que yo ya recabé previamente de los métodos elegir avatar y elegir alias. Comienzo con el uso de la función clearDevice para limpiar mi ventana. Declaro una variable de tipo string, nombre saludos, y un apuntador p de tipo char. Y bueno, nuevamente hago referencia al uso del switch para implementar en este caso mi variable género y poder elegir un tipo de saludo. Si es una niña, pues empleo la constante carácter f y a la variable string de nombre saludos le cargo la cadena bienvenida.
y rompo la estructura switch. Pero si género es M, entonces a saludos le cargo la cadena bienvenido, únicamente para hacer la distinción. Bienvenida niña o bienvenido niño. Ok, una vez que almaceno en mi variable string de nombre saludos la palabra bienvenido o bienvenida, continúo. Hago una operación con respecto a esta variable saludos. Y la operación es de lo que tiene saludos más lo que se encuentra en la variable string de nombre alias. Entonces estoy haciendo una suma de dos cadenas, que para este caso sería concatenar, juntar las dos cadenas. Quiere decir que saludos tiene la palabra bienvenida y alias va a depender de lo que yo haya elegido previamente en elegir alias, en el método de elegir alias. Si eligió por ejemplo cerebro, entonces aquí va a decir bienvenido cerebro. Estas dos cadenas que se concatenan nuevamente las asigno a mi variable saludos. Entonces quiere decir que finalmente saludos almacena la palabra completa, bienvenidos y bueno, el nombre del alias. Ok, una vez que tengo implementado la concatenación de mis cadenas, al apuntador P le asigno la primera dirección de esta variable tipo string. Para poder yo imprimir una cadena o un texto en mi ventana gráfica, hago uso de la función outText. Y bueno, el punto es que la función outText lo único que puede imprimir son cadenas almacenadas en arreglos char, no cadenas almacenadas en variables string. Es por eso que hago esta asignación a mi apuntador de tipo char. Le asigno la primera dirección donde se encuentra mi cadena concatenada. Y entonces ahora sí, haciendo uso de la función outText, le indico que imprima lo que se encuentra a partir de la dirección inicial que tiene P. Y entonces ahora sí, ya vería mi cadena concatenada en mi ventana gráfica. Bien, posteriormente hago uso nuevamente de la función outText para decirle al usuario que se prepare para jugar. Prepárate para jugar. Bien, este es otro texto. Y nuevamente hago uso del método reproducir audios. Ahora le voy a mandar el audio que se encuentra en la fila 1, que es en este caso 0, y que lo reproduzca de manera síncrona. Y ya para finalizar el método, nuevamente imprimo imagen, y en este caso la imagen que voy a imprimir es la que se almacenó dentro de este atributo. Y bueno, las coordenadas donde se van a imprimir, tomando en cuenta que esta imagen tiene un tamaño de 240 por 240 píxeles. Y bueno, prácticamente esto es lo que hace mi método ver perfil. Pues ya nada más para finalizar, el método iniciar ventana es un método público y que me sirve para poder ejecutar el método inicializar, recordando que este método se encuentra en la sección protegida y no puedo tener acceso a él de manera directa desde el main. Lo tengo que hacer a través de un método público. Bien, pues prácticamente estos serían los métodos que estoy implementando. Es algo muy simple, pero muestra el uso de los niveles de seguridad que se implementan dentro de una clase. Pues voy a pasar a la ejecución de este programa para que ustedes observen el aspecto final y bueno, que esté funcionando correctamente. Pasemos a la ejecución. Bien, aquí comienzo con la presentación del perfil del usuario. Recuerden que el primer método que se ejecuta es para elegir el perfil del avatar. Entonces aquí el usuario puede oprimir 1 o 2. Si es un niño, oprime 1. Al oprimir 1 me va a decir que elija un alias. Entonces el alias va a corresponder a alguna de estas imágenes. Si oprime 1, pues su alias va a ser cerebro. Si oprime 2 va a ser Arnold. Si oprime 3 va a ser Carlitos. Y si oprime 4 va a ser Bob Esponja. Por ejemplo, voy a oprimir 3.
Y también escuchen, una vez que elijo el alias se reproduce un pequeño audio. Ok, y una vez que he elegido el avatar y el alias, viene el método para ver su perfil. Y entonces vean aquí ya me indica el alias, bienvenido Carlitos, este es su avatar. Y bueno, ya aquí me dice prepárate para jugar. Como no tengo ningún otro elemento dentro de esta interfaz, si oprimo otra tecla nuevamente voy a regresar a la ventana principal que me permite elegir un avatar. Entonces voy a volver al principio, elijo un avatar. Si elijo otra vez niño, yo puedo decir que ahora su alias va a ser Cerebro. Y vean aquí dice bienvenido Cerebro, este es tu avatar. Y nuevamente prepárate para jugar. Vamos a regresar de nuevo. Voy a escoger ahora el número 2, que es la niña. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir que es 3. Y aquí ahora dice bienvenida Dora, prepárate para jugar. Entonces hago ya una preparación de mi entorno para definir si va a ser un niño o una niña la que va a estar manipulando mi interfaz. Nuevamente voy a regresar, elijo niña. Escuchen el audio cuando elijo una opción. Y luego nuevamente voy a elegir 4, su alias. Y bueno, aquí ya me dice bienvenida burbuja y este sería su perfil, ¿no? Su avatar, y sería su perfil con el cual entraría a la aplicación. Vamos a regresar. Por ejemplo, otra vez niño. Vamos a elegir 2. Y dice bienvenido Arnold, prepárate para jugar. Nuevamente regresamos. Vamos a elegir una niña. Por ejemplo, también 2. Y dice bienvenida Lisa y este es tu perfil. Y bueno, entonces aquí voy a poder estar interactuando dentro de esta interfaz para poder elegir el perfil del usuario. Lo único que no he considerado en esta primera parte de desarrollo es qué va a pasar si eligen una opción que no corresponde a lo que se está solicitando, porque no está dentro de un bucle la selección de mis datos. Así que si yo oprimo un valor que no se encuentra dentro de este perfil, pues me va a generar un problema a mi interfaz y bueno, seguramente me la va a cerrar. Por ejemplo, voy a oprimir un 3 y vean, inmediatamente se cierra la interfaz. Si quieren evitar ese tipo de problemas, bueno, deberían de incluir dentro de las elecciones para, por ejemplo, elegir un avatar, un ciclo que me mantenga en ejecución la opción de elegir un avatar, y que si no es un dato que se encuentra dentro de estos dos casos, entonces vuelva a regresar y que se mantenga aquí hasta que yo elija un dato correcto, un dato que se encuentre dentro de las constantes case. Bueno, ese es algo que ya ustedes podrían incluso mejorar para evitar problemas dentro de su interfaz. Bien, pues esto sería prácticamente todo lo que quiero mostrar. Espero que quede claro en cuestión al tema que estoy implementando. Recuerden que el video está dedicado para mostrar el tema de niveles de seguridad o secciones de una clase. Bien, voy a finalizar el video y nos vemos en el próximo tema.